Tema 6. El Estado y su forma jurídica. El Estado de Derecho, segunda parte. La transformación del Estado de Derecho de Estado legislativo a Estado constitucional se manifiesta en muchos aspectos. Uno de los más importantes es la ampliación del catálogo de derechos, que incluye a los de segunda generación. Salvo el derecho a la educación y los de sindicación y huelga, estos no suelen gozar de garantía jurisdiccional real, aunque no quiere decir que sean meras declaraciones. En cualquier caso, esta condición hace más difícil su cumplimiento. El control constitucional se ha transformado considerablemente en los estados constitucionales de derecho, dado que lejos de restringirse a un mero control de validez formal de las normas, se extiende a la adecuación al núcleo axiológico de la Constitución y a la garantía de los derechos fundamentales. En el ejercicio de esta tarea, el Tribunal Constitucional ha de realizar la ponderación entre valores, principios y derechos, pero el hecho de que la Constitución sea una norma directamente aplicable permite plantear la posibilidad de que esta tarea también sea realizada por los órganos judiciales no constitucionales, sea cual sea su rango. Esto abre la posibilidad de lo que se ha llamado activismo judicial, una extralimitación de dichos órganos que interpretan la Constitución como pieza clave del sistema jurídico en detrimento de la ley. Apartado 1. El papel de los principios en las constituciones rígidas entre reglas y valores. El principio de la buena fe o el de la autonomía de la voluntad no pueden entenderse como dados en el mismo plano que el de la igualdad real o el de la interdicción de la arbitrariedad. Todos ellos informan la interpretación de las normas jurídicas, pero lo hacen en muy distintos ámbitos. Cada cual lo hace desde su lugar propio. La buena fe y la autonomía de la voluntad son el producto de una época en la cual todo derecho era derecho privado, mientras que la igualdad real proviene de una interpretación muy distinta, que es la jus publicista. El mismo sentido tiene el principio de la interdicción de la arbitrariedad, que solo puede ser entendido en el marco de una hipertrofia del aparato administrativo del Estado y la consiguiente necesidad de controlarlo. Otro tanto ocurre con los principios que rigen el derecho del trabajo, surgidos en el marco de una legislación protectora del trabajador que rompió con la presunción jus privatista de la igualdad de los sujetos contratantes. Todo ello muestra hasta qué punto el centro de gravedad del discurso sobre los valores jurídicos y en particular sobre el principio de justicia ha ido desplazándose del ámbito de las relaciones entre particulares al del derecho público. Las relaciones entre los ciudadanos y el Estado en el marco de una administración creciente y en la forma social del Estado progresivamente intervencionista. Esto ha llevado consigo enormes transformaciones en la percepción de los derechos fundamentales, concebidos no como instrumentos para la defensa de las libertades individuales, que es el papel que cumplían en las constituciones liberales, sino como las piezas básicas de una transformación social que el Estado ha de estimular, lo cual arranca con las constituciones de la Segunda Posguerra Mundial. Lo sintetiza Grimm cuando afirma que la interpretación meramente negativa de los derechos fundamentales contribuyen a estabilizar el statu quo social, mientras que entendemos en términos de intervención que conlleva un impulso transformador de la sociedad en términos de una mayor justicia redistributiva, de una mayor igualdad efectiva. Los principios del actual Estado constitucional de derecho son considerados como parte del propio ordenamiento jurídico, cuyo funcionamiento efectivo han de informar desde su sede constitucional y se concretan en los derechos fundamentales que materializan dichos principios. El principio es la abstracción de un conjunto de criterios que permiten valorar las relaciones jurídicas reales.
El principio no puede reducirse con criterios justnaturalistas y justpositivistas, pues tiene su origen en las relaciones jurídicas reales, de las que extrae los criterios que permiten ajustarla. No es, por tanto, algo independiente o aislado de las relaciones jurídicas en cuyo seno nace. Se ve entonces por qué los derechos fundamentales solo son reales si están informados por principios, en la medida en que estos son abstracciones de los criterios con los cuales valoramos las relaciones humanas reales, que por su relevancia social son reguladas jurídicamente por la comunidad política. Luego no es posible concebir principios sin derechos que los concreten ni derechos sin principios que los informen. Por tanto, los principios no son puramente extrapositivos, pues solo se concretan a través de los derechos existentes en el ordenamiento, ni meramente positivos en la medida en que no pueden reducirse a la vieja forma de la ley como una fuente del ordenamiento. Evitamos así caer, como los justnaturalismos del siglo XVIII, en un reduccionismo del tipo ontológico, metafísico, así como en un reduccionismo del tipo positivista, que reduciría el derecho a la mera ley. Esta paradoja solo se elimina entendiendo que el principio es el fundamento común del cual participan todos esos derechos, el que hace que todos adopten la denominación de fundamentales. En conclusión, 1. Los valores de un ordenamiento jurídico no son entidades, sino juicios. Enjuician relaciones entre personas o entre personas y cosas consideradas socialmente relevantes por la comunidad política. 2. Los principios de dicho ordenamiento son el criterio de dichos juicios. Luego, tampoco son entidades o cosas diferentes de los valores, sino una abstracción y condensación de estos que permite expresarlos en los distintos ámbitos del ordenamiento. 3. Los derechos fundamentales son la forma por excelencia en la cual se concretan los principios. Y 4. Las normas son la expresión de esos principios que informan el derecho. El criterio que subyace es el principio de justicia, que condensa dicho valor bajo los dos modos. Este principio general de justicia, expresado en ambos modos, se concreta tanto en el principio de igualdad formal ante la ley como en el principio de igualdad real. Un ejemplo de la primera es el derecho fundamental que aparece en el artículo 14 de la Constitución española, que hace referencia a la igualdad puramente aritmética o legal, y de la segunda el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, que es el acceso a cargos públicos, que se refiere a la proporcionalidad. De modo que este principio de justicia, que condensa los valores de igualdad aritmética y proporcional y se concreta en el ordenamiento a través de derechos fundamentales de igualdad ante la ley y acceso a cargos públicos, se expresa además en normas. Si aceptamos que es el término otorgado por la Constitución española el que determina si nos hallamos ante un valor o un principio, se puede decir que el artículo 1, que habla de valores superiores, se refiere solo a valores. El artículo 9.2, que se refiere a principios, solo habla de principios. El artículo 23.2, que menciona derechos fundamentales, solo habla de derechos, como si estuviéramos hablando de cosas independientes. ¿O debemos entender que los cuatro términos, valores, principios, derechos y normas, son distintos aspectos de lo jurídico y por tanto que todos ellos se refieren a lo mismo, lo justo, cada uno en un modo diferente bajo un aspecto distinto? Solo de este último modo evitaremos la reducción de la complejidad esencial de lo jurídico a términos absolutamente escindidos, como si fueran entidades independientes a cosas separadas, reducción que podría acometer en términos tanto justnaturalistas como positivistas, como incluso sincréticos. Apartado 2. El control de legalidad en las constituciones rígidas.
Dado el nuevo diseño del Estado constitucional, su articulación entre valores, principios, normas y derechos fundamentales, en esta forma jurídico-política los tribunales constitucionales no se limitan al control de la constitucionalidad de las leyes, sino que también abarca el amparo de los derechos de los ciudadanos. Una de las consecuencias del nuevo modelo constitucional es el carácter de norma directamente aplicable de la Constitución. La eficacia directa es algo inseparable del modelo de constitución rígida y no una consecuencia más o menos ideológica de él. Nadie puede discutir que la posibilidad de ser aplicados de manera directa se halla en la definición misma de los derechos fundamentales. Es más, como en nuestro sistema, los derechos de protección cualificada son los que van del artículo 14 al 30 de la Constitución española. Los que le siguen carecen de ella, sean derechos y deberes o simplemente principios rectores de la política social y económica. Aunque todos puedan ser considerados fundamentales en sentido amplio, la diferencia entre unos y otros es esencial. Los derechos fundamentales en sentido estricto, contenidos en el capítulo 2, sección primera, son aplicables sin necesidad de leyes que los desarrollen, mientras que los contenidos en el capítulo siguiente habrán de ser desarrollados por la ley. Asimismo, la Constitución reconoce la garantía privilegiada que establece el artículo 53.2 a través del procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. No es, por tanto, la mera existencia de un Tribunal Constitucional la que permite realizar un juicio sobre el ajustamiento material de una ley a la Constitución. Es la propia esencia del modelo rígido de Constitución que la considera una norma superior directamente aplicable, la que lo autoriza. Solo es un derecho por principios en el cual el papel de la ley se halla en crisis, tal juicio resulta posible. Un ejemplo típico de esta aplicabilidad directa es el ya desaparecido deber de prestación del servicio militar. Durante los años en que éste existía, pero aún no había sido desarrollado legalmente el derecho a la objeción de conciencia, reconocido en el artículo 30.2 de la Constitución, la invocación de dicho derecho suponía la suspensión de la incorporación a filas pese a la ausencia de desarrollo legal. Esto ha transformado radicalmente la categoría fundamental de la interpretación jurídica desde los tiempos del primer positivismo, que es la subsunción. Se opondría aquí la subsunción característica del positivismo decimonónico frente a la ponderación característica del constitucionalismo por principios. Y esto presenta una dificultad, la de que, como afirma Prieto, los principios no son nunca mutuamente excluyentes como las reglas, de modo que en caso de contradicción no se puede declarar nulo a uno de ellos ni hacer una excepción a la regulación legal a favor del otro, sino establecer caso por caso una relación de preferencia condicionada, de manera que en ocasiones triunfará un principio y otras veces su contrario. Tal ponderación se presenta en dos casos: en el primero abstracto, con motivo del control de la constitucionalidad de la ley por el Tribunal Constitucional, y en el segundo al interpretar la ley los jueces ordinarios. Este último es el más problemático. El Tribunal Constitucional ha ejercido la ponderación en numerosas ocasiones en caso de conflicto entre principios o entre distintas interpretaciones de los principios. Algunas de ellas han arrojado como resultado la inconstitucionalidad de leyes, como en el célebre caso de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que es un caso evidente de ponderación entre los principios de igualdad y de autonomía, resuelto a favor del segundo, lo que no comportaba negar el primero, sino aclarar como resultado de ponderación el ámbito preciso de su aplicación en este caso.
En el caso de la interpretación por el juez ordinario de una norma concreta, la cuestión se vuelve más peliaguda. El caso típico sería el de una ley que no parece salvaguardar adecuadamente los derechos en conflicto, lo que lleva al juez a recurrir a principios para inclinarse a favor de uno u otro en el caso concreto, a veces incluso en contra del tenor legal. Por ejemplo, entre el principio democrático y el de mérito y capacidad en las elecciones a la dirección de un departamento universitario, cuando la normativa vigente solo contempla este último y ambos entran en contradicción. La necesidad de interpretar las normas conforme a la Constitución no libera al juez de la vinculación a la ley. Se trata solo de determinar argumentativamente cuál de los principios que la informan prevalece. Por eso afirma Prieto que la ponderación de principios disminuye la importancia de la subsunción, pero no la elimina. El paso previo a toda ponderación consiste en constatar que en el caso examinado resultan relevantes o aplicables dos principios en pugna. En otras palabras, antes de ponderar es preciso subsumir, constatar que el caso se haya incluido en el campo de aplicación de los dos principios. La ponderación no elimina la subsunción, sino que contribuye a constituir la regla o premisa mayor que la hace posible. En suma, la ponderación no es pretexto para una suerte de arbitrariedad del juez. Tampoco presenta los perfiles nítidos que parecen desprenderse de una aplicación del derecho en términos únicamente subjetivos. La cuestión es, ¿puede defenderse aún dicha aplicación meramente subsuntiva que fue el ideal del primer positivismo jurídico en estados constitucionales? Pues parece que no. Cada época constituye sus mitos, el mito de la ley general y abstracta y el de la aplicación meramente subsuntiva corresponden a una época que salía del antiguo régimen y deseaba creer en el juez como la boca muda de la ley, lo cual llevaba a formalizar y reducir el derecho a uno de sus decires, que es la ley. Pero esa época ha pasado y la situación actual es de una complejidad inasumible por esquemas tan simplistas. El derecho es siempre derecho por principios. La diferencia es que hoy ya no se considera posible la reducción a un único principio formalizador como el de la voluntad general. La invocación de dicho principio, la base de toda legitimidad, hacía que el contenido de toda ley fuese irrelevante y que en consecuencia el juez no pudiera interpretar su tenor literal, ni mucho menos contradecirlo, pues todo principio que se pretendiera invocar debía plegarse a la voluntad general. La crisis del positivismo fue una constatación de la necesidad de asumir dicha complejidad y la aparición del derecho por principios ha hecho confirmarlo. Apartado 3. El activismo judicial y sus riesgos para el principio de legalidad. Una cuestión polémica planteada por el modelo de Estado constitucional de derecho es la posibilidad de que se realice una ponderación directa por parte de un órgano judicial ordinario, esto es, no constitucional, invocando directamente los principios constitucionales incluso en contra de la ley que debe aplicarse al caso, con las transformaciones que ello implica en el papel prioritario de los derechos fundamentales. Supone la posibilidad de un juicio de equidad en los casos difíciles que permita sustituir la forzada generalidad de la ley por un ajustamiento a los principios constitucionales que deben inspirar. Pero también el inconveniente salta a la vista. En nombre de esa supuesta mayor justicia, la preterición de la ley por el juez podría llevar a una extrema inseguridad jurídica. Se ha debatido mucho sobre este eventual replanteamiento del sistema de fuentes que el derecho por principios comporta.
Como dice Ferrajoli, la sujeción del juez a la ley ya no es como en el viejo paradigma positivista, sujeción a la letra de la ley, cualquiera que fuese su significado, sino sujeción a la ley en cuanto válida, es decir, coherente con la Constitución. Luego, si el concepto de validez ya no es el propio del positivismo, ¿qué sucede cuando a los ojos del juez ordinario la ley que ha de aplicar no materializa de forma adecuada los principios constitucionales? La contestación más sensata es afirmar que la sede adecuada para realizar un juicio sobre la ley es el Tribunal Constitucional mediante el recurso de inconstitucionalidad y no un órgano judicial ordinario con motivo de la interpretación de un caso concreto. Nadie discutiría que la crisis de la ley como forma y la regulación constitucional de los derechos fundamentales como de aplicación directa son las dos caras de la misma moneda. Es el llamado activismo judicial el que suscita dudas y rechazos. La posibilidad de que la determinación y garantía de los derechos fundamentales se realice en vía judicial ordinaria cuando su lugar propio está en el Tribunal Constitucional resulta inquietante. Nos hallaríamos ante algo muy distinto del mero juicio de equidad que, como garantía material ante la ley general aplicada de modo formalista, defendían a comienzos del pasado siglo los autores de la jurisprudencia de intereses y del derecho libre. Se trata de algo tan radical como un juicio de constitucionalidad que incumbe al juez ordinario. Al respecto, nos dice Zagrebelsky que la cuestión no afecta ya a la interpretación de la ley, sino a su validez. Las exigencias de los casos cuentan más que la voluntad legislativa y pueden invadirla, debiendo elegir entre sacrificar las exigencias del caso o las de la ley. Son estas últimas las que sucumben en el juicio de constitucionalidad al que la propia ley viene sometida. El autor italiano alega que no se trata de sustituir al legislador o al Tribunal Constitucional por el juez, de crear un nuevo uso alternativo de derechos, sino de aceptar que la complejidad y pluralismo de los actuales sistemas jurídicos imponen este tipo de prácticas y que éstas se dan en los casos más cotidianos. Es cierto que el juez se ve obligado con frecuencia a llenar conceptos legales más o menos indeterminados, por ejemplo, buena fe, diligencia propia de un buen padre de familia, etc. Pero, en primer lugar, puede acudir a la jurisprudencia para aclarar el sentido que debe darles y, en segundo, hasta los autores más positivistas admiten que la norma es un marco abierto a varias posibilidades de interpretación y que eso no comporta ningún tipo de activismo judicial. Este se produce únicamente cuando el marco legal es rebasado. Por otra parte, la cuestión de inconstitucionalidad prevista en el capítulo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional proporciona al juez un recurso suficiente para cohonestar su deber de aplicar la Constitución con la garantía de los derechos fundamentales de los justiciables, lo cual significa que el juicio de ponderación tiene siempre como último referente a la ley. En ausencia de ley que desarrolle la Constitución, la eficacia directa de los derechos fundamentales se impone en todo caso. La mayoría de la doctrina se muestra de acuerdo al respecto, aunque la ponderación directa de los derechos fundamentales resulta muy seductora por su mayor proximidad al principio de la justicia, por la posibilidad de realizar un juicio de equidad en función de las peculiares circunstancias del caso, el peligro que comporta su utilización extra legem no es pequeño. Un caso reciente ilustra bien los problemáticos límites de la interpretación de las leyes desde la Constitución por parte de un órgano judicial. La sentencia 31/2014 de la Audiencia Nacional, que absolvió a varios activistas que habían acosado sin violencia a parlamentarios catalanes, siendo acusados de un delito contra la inmunidad de los parlamentarios.
Se argumentaba que habían ejercido su derecho fundamental a la libertad de expresión en un contexto de protesta y de crisis de confianza en la representación política. El Tribunal Supremo casó la sentencia al entender que la libertad de expresión no debía prevalecer en este caso sobre la sanción establecida por el Código Penal, que defendía el derecho de participación política de los representantes de la soberanía popular. En cualquier caso, por más que se acepte la superación del positivismo jurídico, el panorama no estará claro si absolutizamos cualquiera de estos cuatro conceptos: valores, principios, derechos y normas, reduciendo unos a otros, perdiendo de vista que lo jurídico consiste ante todo en relaciones. En suma, los valores son juicios sobre relaciones jurídicas, los principios el criterio de dichos juicios y una abstracción y condensación de ellos, los derechos fundamentales, la forma de los principios y las normas, la expresión de estos principios que informan los derechos.